Buenas noches, mi nombre es María José Velázquez, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México. En este video voy a presentar las estrategias que más se me facilitan a mí y que son de mi preferencia al momento de una lectura. Estas son scanning y skimming. Y bueno, ¿qué es skimming y qué es scanning? Skimming busca en la lectura las ideas generales de un texto. Es una búsqueda rápida o también se le llama ojear o barrer el texto. Scanning, por su parte, es una lectura rápida que busca información específica. El escaneo puede localizar información en algún apuro, pero se enfatiza en buscar palabras clave, en ir directo al índice, buscar datos específicos como números, fechas, nombres, y siempre busca responder alguna pregunta que ya se tiene en mente. ¿Cómo hacer el skimming? Yo busqué este artículo en la biblioteca de Redalsi que se llama Suplementos nutricionales en enfermedad renal crónica. Voy a hacer un ejemplo de cómo hacer skimming sobre este artículo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y siguiendo estos pasos. Primero, leer el título, leer la introducción, leer la oración de cada uno de los párrafos, leer los encabezados y subencabezados, observar si hay imágenes, gráficos, etc. Notar las palabras negritas que nos van a servir mucho y leer el resumen o el último párrafo, que es la conclusión a lo que llegamos generalmente y es un 60% resumen de lo que tiene el texto. Entonces, en un análisis sobre aplicando skimming sobre el artículo, el título nos lo dice todo. Suplementos nutricionales en la enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que vamos a analizar en este artículo? Bueno, pues generalmente se revisó varios estudios de la literatura sobre los suplementos nutricionales dados a los pacientes con enfermedad renal crónica y cómo influyen estos en la progresión de la enfermedad renal y sobre el riesgo cardiovascular. Y bueno, por conclusión, yo obtuve, aplicando mi técnica de skimming, que los suplementos como probióticos omega 3, zinc, calcio, fósforo, antioxidantes como vitamina D y E y el ácido fólico se aplicaron a una amplia selección de pacientes que formaron parte de una buena reducción del riesgo cardiovascular y llegaron a retrasar el deterioro renal progresivo en esos pacientes. ¿Cómo hacer el scanning? Utilizando el mismo artículo, el mismo texto. En este caso, el scanning busca siempre anticipar la respuesta a la pregunta que ya tenemos en mente por medio de las palabras clave. Se leen los encabezados y se selecciona siempre la lectura. Es una lectura selectiva. Por ejemplo, yo aquí voy a poner en este texto para aplicar scanning. Mi pregunta va a ser, ¿qué suplementos se utilizaron? Ese es mi dato específico que yo necesito saber en este texto que voy a buscar.
Entonces, en base a esta pregunta que ya tengo en mente, me voy a enfocar mi lectura. Voy a enfocar mi lectura en base a ello. Entonces, siguiendo estos pasos, yo encontré que los suplementos que se utilizaron en esta revisión, en este artículo, fueron los probióticos, omega 3, zinc, calcio, fósforo, antioxidantes, vitamina D, E y el ácido fólico. En resumen, estas dos técnicas a mí me gustaron mucho porque son bastante rápidas, concretas, me ahorran bastante tiempo. Sin embargo, pues también tienen sus desventajas. No son bastante amplias en la lectura, pero por lo general me sirven bastante. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.